Hola, estimados estudiantes de primero medio. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema tremendamente importante para la existencia de la vida en la Tierra, del ser humano y de los animales y las plantas, por cierto. Me refiero específicamente al fenómeno de la luz. Y para ello, ¿cierto? Vamos a ir revisando algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, hacer un poco de historia respecto de la luz, qué es lo que se cree o que se ha creído, ¿verdad?, a través del tiempo de este fenómeno. Y finalmente, ¿cierto? Vamos a terminar con una serie de preguntas que están relacionadas con este tema. Bueno, indicarles, ¿cierto?, que la luz es un fenómeno que se ha venido estudiando desde los albores de la existencia de la humanidad. En un momento tal vez se pensaron cosas que estaban erradas, pero como siempre ocurre en ciencia, estas cosas no es que estén malas, sino que más bien tienen que ver con la visión que tiene el ser humano en determinadas épocas, ¿ya? Pero hoy en día, ¿cierto? Sabemos bastante de la luz, no sabemos todo de ella, pero sí, por ejemplo, sabemos que tiene que estar relacionada con una serie de fenómenos que nos rodean. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, vamos al baño y nos miramos en un espejo, estamos, ¿cierto?, frente a un fenómeno que tiene que ver con la luz. Cuando somos capaces de ver los colores, ya sea de una luz de color, ¿ya? O de un pigmento, ¿verdad? Estampado en una prenda de ropa o en un papel, ¿verdad? También estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver con la luz. Y por cierto, cuando estamos en presencia de un fenómeno que es un fenómeno de transmisión de datos, por ejemplo, ¿ya? También estamos hablando de, en cierto modo, un fenómeno que tiene que ver con la luz, porque vamos a ver más adelante que la luz está relacionada con un fenómeno, ¿verdad?, que está relacionado con todo el espectro, ya el espectro electromagnético, que es donde están todas las ondas electromagnéticas, y entre ellas está la luz en una pequeña fracción, pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿ya? Por ahora decir, ¿cierto?, que la luz es tremendamente importante porque la principal fuente de luz que tenemos en este planeta es el Sol, y desde ahí, ¿cierto?, emana toda la energía que nosotros ocupamos, ¿verdad?, para desarrollar nuestra vida. Sí, la luz está directamente relacionada, por ejemplo, con las plantas y el proceso de fotosíntesis. Está relacionado directamente, ¿cierto?, con el clima. Está relacionado directamente con el crecimiento de los vegetales y los animales del planeta. También, perdón, está relacionada con que nosotros podamos ver formas. Ver formas y colores es un fenómeno propio de la luz. Y bueno, hoy en día sí tenemos aplicaciones de los fenómenos luminosos que son más sofisticadas, y eso producto del desarrollo de la técnica, ¿ya? Vamos a responder algunas preguntas que aparecen acá y que dice, ¿por qué la imagen del volcán se ve invertida sobre la superficie del lago? Bueno, aquí en este dibujo hay un arco iris, hay un volcán que se ve un poco borroso de atrás, ¿ya? Y acá abajo, ¿verdad?, hay una superficie que es un lago. El agua, como es una superficie reflectante, como un espejo, va a presentar cierta reflexión de todo lo que está más arriba. Y por eso se ven, bueno, ustedes tienen que haber visto, ¿verdad?, los objetos al revés, ¿ya? Y se ve como si fuese un espejo en realidad, que estuviese abajo. Ya es un fenómeno de reflexión que presenta el agua. ¿Ya? Después dice, ¿cómo piensas que se forman los arcoíris? Bueno, hay muchas teorías, pero se sabe hoy en día que los arcoíris estos se forman por la refracción, que es otro fenómeno ondulatorio, de la luz del sol en este caso, que pasa a través de las múltiples gotas de agua de lluvia. Y eso genera que la luz, ¿cierto?, se descomponga en sus colores. Vamos a ver después que estos colores que están acá tienen un orden, ya no son aleatorios. El orden del arco iris tiene que ver con el espectro electromagnético y las frecuencias que tiene cada uno de estos colores. ¿Ya? Al igual que cuando estudiamos en el sonido, la frecuencia, ¿cierto?, las notas musicales, acá podemos estudiar las frecuencias como colores. ¿Ya? ¿Y qué objetos se pueden diferenciar que tengan que ver con la luz? Bueno, los lentes binoculares, los lentes de la chica que tiene algo en la mano, ¿verdad? La cámara fotográfica que tiene, ¿cierto?, su aparato electrónico, entre otras cosas, ¿sí? Podrían haber también otras cosas como espejos, o lentes, o ópticos, también tienen que ver con la luz.
todas estas cosas que estoy mencionando, los espejos, los lentes, los colores, ¿ya? Son fenómenos que se explican a través de el fenómeno de la luz. Ya. Bueno, por ejemplo, aquí hay una imagen de un prisma que también descompone la luz, al igual que las gotas de agua en el arco iris. Es el mismo fenómeno. Y este orden que ustedes ven acá, que vamos de izquierda a derecha, del violeta hasta el rojo, ¿cierto? Es el orden de las frecuencias del espectro electromagnético. Ahora, a uno a veces cuando es niño, ¿cierto? Le dicen que el arco iris tiene 7 colores. La verdad que son los 7 colores más representativos. Eso no quiere decir que sean los únicos. La verdad que el espectro electromagnético, de verdad, de la luz blanca que se llama, tiene infinitos colores. Y entre ellos, ¿cierto? Están el violeta, el azul, el verde, ya hasta llegar al rojo. Ya. Hoy día sabemos que la luz es un fenómeno ondulatorio, vale decir que es una onda, ¿ya? La verdad que no está tan claro, ¿verdad?, si efectivamente siempre es una onda, porque también, ¿cierto?, se habla de que puede ser una partícula. Vamos a analizar en esta parte de la guía a qué llegamos, qué concluimos, ¿sí? Fíjese que los antiguos griegos, estamos hablando del siglo quinto o cuarto antes de Cristo, se pensaba, y estas son las primeras ideas formales de la luz, ¿verdad?, acerca de qué es la luz, de que la luz, ¿cierto?, provenía de los objetos, que los objetos emanaban rayos y que, ¿cierto?, nos penetraban a nosotros a través de nuestros ojos, y nuestros ojos captaban la luz de los objetos. Hoy en día se sabe que eso no es así. De hecho, ni siquiera los colores son fijos en los objetos. Los colores, ¿cierto?, van a aparecer dependiendo de la luz con la cual nosotros los iluminemos, ya que ese es otro fenómeno, ¿verdad?, que se ha estudiado posteriormente. Sí, pero ellos pensaban eso estaba equivocado, obviamente, pero eso no quiere decir que estuviera mal. Cuando nosotros investigamos, al principio nos vamos a equivocar, vamos a decir cosas que a lo mejor no son ciertas, pero eso no quiere decir que lo hagamos a propósito. Nadie quiere responder mal, ¿cierto? Como en las pruebas, ¿cierto? Nadie quiere responder mal, sino que es porque es lo que yo sé. ¿Ya? Pero los atomistas griegos pensaban eso. Hay unas preguntas que aquí voy a responder. ¿Se recuerdas qué tipo de onda es la luz? Bueno, yo se los he mencionado anteriormente cuando estudiamos las ondas, que la luz es una onda electromagnética. Es decir, puede viajar en el vacío. Es decir, no necesita un medio necesariamente para viajar. ¿Ya? Es una onda electromagnética y además es transversal. ¿Ya? ¿Sabes qué es un fotón? Bueno, un fotón, ¿cierto? El nombre lo propuso con la teoría cuántica de Planck, ¿cierto? Lo retomó Einstein, ¿cierto? El fotón es la partícula fundamental de la luz, es como un pedacito de luz, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Ya, y aquí vamos a hablar de los modelos, los primeros modelos formales que se generan. Por ejemplo, tenemos el modelo de Christian Huygens. Huygens, ¿cierto? Que estamos hablando entre 1600, ya, hasta 1700 más o menos, él vivió, y él decía, ¿cierto?, que la luz era una onda, tenía una característica ondulatoria. ¿Por qué decía eso? Porque, bueno, presenta características de la luz como, por ejemplo, eh, aparecer la refracción, ¿verdad? De la difracción no se sabía todavía, porque eso se descubrió posteriormente. Pero sí él decía que la luz presentaba reflexión y refracción. Por ende, tenía que ser una onda. Y el señor Huygens no estaba tan equivocado, ¿ya? Por otro lado tenemos al señor Newton, que es de la misma época, exactamente misma época, son contemporáneos ellos, y decía que la luz, ¿cierto?, a pesar de que coincidían en muchas de las cosas que ellos decían acerca de la luz, Newton decía que la luz tenía una naturaleza corpuscular, para decir que era un pedazo de materia, ¿ya? Y las evidencias en cada caso fueron las siguientes. Bueno, Huygens, al lado izquierdo, ¿verdad?, dice, la luz se propaga en línea recta. Hay reflexión de la luz. Reflexión. Es fácil verlo, ¿cierto?, en un espejo, en una muralla blanca, en una superficie del agua. Ya hay reflexión de la luz. Y que decía Newton, que la luz se propaga en línea recta también, que hay formación de sombras. Él evidenciaba eso. Huygens no evidenciaba eso, pero hay formación de sombras. ¿Sí? Y eso lo explicaba a través de la naturaleza corpuscular. Él llamó a estas partículas de luz corpúsculos. La reflexión de la luz, ¿cierto?, en los objetos. ¿Sí? Pero aquí está la diferencia. En el caso de Christian Huygens,
hay un dibujo, ¿cierto?, que es como una onda. Y en el caso de Isaac Newton hay un dibujo que es el mismo, pero que en vez de ondas salen partículas, ¿ya? Y de ahí en adelante se empezó a estudiar la luz, ¿verdad?, en sus distintos aspectos. ¿Quiénes más hicieron aportes a la luz? Bueno, está Romer, ¿cierto?, junto con el señor Hippolyte Fizeau, Armand Hippolyte. Ellos dos, ¿cierto?, trabajaron en algo que es tremendamente importante hoy en día, que se ha perfeccionado, ¿verdad?, a través del tiempo, que es la velocidad de la luz. El señor Romer, ¿cómo calculó la velocidad de la luz? Estimó, ¿verdad?, estimó la velocidad de la luz. La estimó observando una de las lunas más importantes de Júpiter, que es Io, y, ¿cierto?, cómo se movía a través de su órbita. Y con eso, ¿verdad?, él sabía qué distancia se movían en el espacio, y con eso hizo un cálculo, que la verdad que es mucho más complejo de lo que estoy explicando. Pero ese cálculo que lo llevó a que la velocidad de la luz era 2,2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Es bastante alto, pero también tiene un porcentaje de error. Esa velocidad hoy en día sabemos que la velocidad de la luz es distinta, ¿ya? En cambio, el señor Hippolyte, ¿cierto?, inventó un método, un sistema mecánico para medir la velocidad de la luz, una rueda dentada que tenía un orificio, le hacía pasar unas de luz y lo observaba. Con eso, ¿cierto?, él llegó a darse cuenta, bueno, la rueda dentada giraba, ¿ya? Observó que la luz tenía una velocidad de 3,1 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Este cálculo está bastante más cercano que el que hizo Romer, porque hoy en día sabemos que la luz tiene una velocidad de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo aproximadamente, ¿ya? ¿Quiénes más contribuyeron, ¿cierto?, al estudio de la luz? Bueno, está el señor Thomas Young y el francés Fresnel, y ambos, ¿cierto?, llegaron a la conclusión de que la luz era un fenómeno ondulatorio. Bueno, el señor Fresnel dijo que era una onda transversal. Young dijo que era una onda solamente. Todo esto, ¿cierto?, porque habían evidencias de que la luz se comportaba como una onda. Más abajo, si tenemos al señor, estamos hablando del principio de 1900, ya a esta altura, 1900, se sabía, ¿verdad?, de la teoría cuántica de Planck, de los cuantos de Planck, se sabía, ¿cierto?, los fotones, se había un trabajo ya más avanzado acerca de lo que era el átomo, ¿verdad?, y lo que ocurría dentro del átomo. El señor Bohr, ¿qué es lo que hizo? Propuso un modelo atómico distinto al que había en ese momento, que era de Ernest Rutherford. Si ustedes han estudiado química, a lo mejor en un momento saben que el átomo, ¿cierto?, tenemos a Thomson, después tenemos a Rutherford, después tenemos a Bohr y después tenemos a Schrödinger, que son los modelos atómicos, ¿verdad?, que se han desarrollado a través de la historia. Este señor, Niels Bohr, ¿qué es lo que dijo? Dijo que le puso una condición nueva al átomo, y que los electrones estaban orbitando al núcleo, ya electrones negativos y núcleo positivo, estaban orbitándolo, ¿verdad?, pero en orbitales, o sea, en órbitas bien definidas como los planetas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando los electrones saltan, de alguna manera, ¿ya?, por simplificar el asunto, de alguna manera saltan una órbita que está más interior a la más exterior, saltan, ¿ya?, y luego, ¿cierto?, vuelven a su órbita original, ellos emiten energía, y esa energía se puede manifestar como luz o no, dependiendo de la longitud de onda que tenga esta luz. Vamos a ver más adelante que hay longitudes de onda del espectro electromagnético que no se ven. Por ejemplo, la radiación gamma, la radiación ultravioleta, la radiación de rayos X o las ondas de radio, esas no se ven como luz visible, pero son parte del espectro, ¿ya? Entonces, con eso, ¿cierto?, introdujo un fenómeno cuántico al estudio de la luz. Por otro lado, el señor Maxwell, ya un poquito antes, desarrolló una teoría que se llama teoría electromagnética. Inventó, ¿cierto?, hartas ecuaciones respecto a la teoría electromagnética y, ¿cierto?, eh, con esto comprueba lo que decía Bohr, ¿ya?, y que en definitiva la luz se comporta como una onda que tiene que ver por un lado con electricidad y por otro lado por magnetismo, ¿ya? Se pensaba hasta ese momento que el magnetismo y la electricidad eran fenómenos separados. Hoy día se sabe que son fenómenos conjuntos. Y la luz es una onda electromagnética, ya por lo mismo. Bueno, hasta ahí, ¿cierto? Hay muchos más detalles, pero eso es lo más importante. ¿Qué se sabe hoy día? Hoy día, ¿cierto? Se sabe que ni Newton ni Huygens estaban equivocados ni acertados, sino que se han complementado estas teorías, ¿ya? Y la verdad que ambos modelos tienen aspectos que se reconocen en la actual teoría de la luz,
Ya la ciencia de hoy admite que la luz puede comportarse como onda y también como partícula, ¿ya? ¿Esto cómo es posible? Bueno, a niveles atómicos. Todo esto ocurre a niveles atómicos. Dentro del átomo, cuando estamos hablando de las partículas subatómicas, me refiero al electrón, ¿ya? Y otras más, estamos hablando de eso. A ese tipo de niveles, ¿verdad?, actúa la luz. Las partículas pueden tener un comportamiento dual. A eso se refiere. Dual es onda o partícula, ¿ya? Es decir, en determinadas condiciones actuar como una onda y en otras como una partícula. Finalmente, ¿cierto? El modelo que da cuenta de esto es el modelo dual o modelo onda-partícula y proviene de una rama de la física conocida como mecánica cuántica. Que este fenómeno este modelo no fue propuesto por alguien en particular, sino que es una suma de conocimientos de muchos años de investigación. ¿Ya? Algo muy importante. En 1916, Albert Einstein establece los fundamentos teóricos para el desarrollo del láser. Hoy en día sabemos que el láser, ¿cierto?, se ocupa en múltiples utilidades, ¿ya? Como puntero láser, por ejemplo, el láser como lector de un disco compacto, puede ser Blu-ray, CD, ya, o de música, se utiliza en medicina, se utiliza en mecánica para cortar objetos, un sinfín de usos dependiendo del láser que usemos, ¿ya? Y bueno, Albert Einstein, a partir de esto, también ganó el premio Nobel, que es el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Hoy en día el efecto fotoeléctrico lo utilizamos, por ejemplo, en los controles remotos. Muy, muy importante, ¿ya? Y también, ¿cierto? Hoy en día se sabe que la luz, como parte del espectro electromagnético, es utilizado para transmitir señales de comunicación, ya, para transmitir información. Muy importante. Vamos hasta aquí. Vamos a pasar a la parte de la actividad con las preguntas, ¿ya? Y voy a ir respondiendo cada una de ellas. Dice, ¿qué proponía la escuela atomista respecto de la luz? Los objetos emitían imágenes que llegaban hasta el alma de las personas, hay un D ahí, me falta una D, de las personas, a través de los ojos. Ya pensaban que los objetos emitían luz. Hoy día sabemos que eso está errado. ¿Ya? 2. ¿Qué propone Christian Huygens para el comportamiento de la luz? La luz tiene un comportamiento ondulatorio, ya que se podía explicar en la luz fenómenos propios de las ondas como la reflexión, entre otras, también la refracción. 3. ¿Qué propone Isaac Newton para el comportamiento de la luz? Propone el modelo corpuscular de la luz, es decir, la luz está compuesta por pequeñas partículas llamadas corpúsculos que son emitidos desde una fuente luminosa. 4. ¿Qué aportes hicieron Christian Romer y Armand Hippolyte al conocimiento de la luz? Bueno, realiza la primera medición rigurosa de la rapidez de la luz, usa la distancia entre la Tierra y una de las lunas de Júpiter en dos posiciones distintas, eso lo hizo Romer. Hippolyte, ¿cierto?, desarrolla un sistema mecánico para medir la velocidad de la luz. Ambos, por cierto, obtienen valores bastante cercanos a los que hoy se conocen. 5. ¿Qué descubrieron Thomas Young y Agustín Fresnel respectivamente? Bueno, de manera complementaria descubrieron que la luz era una onda Young y que además era una onda transversal Fresnel. 6. ¿Qué dice la teoría electromagnética de Maxwell? Relaciona los fenómenos de la electricidad y el magnetismo con la luz, desarrollando para ellos toda una teoría matemática. La teoría electromagnética de Maxwell dice que estas ondas se producen por cargas eléctricas aceleradas, como por ejemplo lo que pasa en las antenas. ¿Se han preguntado cómo se transmite la señal a través de una antena o la recibe? Bueno, averígalo. 7. ¿Qué aporte hizo Niels Bohr al conocimiento de la luz? Formula un nuevo modelo atómico donde los electrones pueden saltar de una órbita a otra. Si un electrón salta desde una órbita más externa a una más interna, emite radiación electromagnética que puede ser luz visible o no. Se retoma el modelo corpuscular de Newton. Si Newton le llamó corpúsculos, lo que hoy en día se conocen como fotones. Más o menos esa es la equivalencia. 8. ¿Qué es el modelo dual de la luz? Es el modelo aceptado en la actualidad respecto de la luz. Este dice que la luz se comporta como onda o como partícula dependiendo de la situación o interacción que tenga, ya sea con la materia o con otras ondas. ¿Ya? Este modelo es el resultado de años de estudio de los fenómenos luminosos y está basado principalmente en la mecánica cuántica. Bien, llegamos hasta acá. Nos vemos en el próximo video que tiene que ver con la guía 10. Vamos a seguir avanzando con los temas de la luz. Ya voy a dejarle más adelante un resumen PowerPoint acerca de la luz para que ustedes lo miren ahí en la página. Que esté muy bien y nos estamos viendo en la próxima grabación. Que esté muy bien.